La habitación está en silencio, demasiado silencio. Ludwig van Beethoven acerca lentamente su oído al piano, toca una nota, luego otra, pero algo no está bien. Las notas suenan lejanas, como si estuvieran sumergidas bajo el agua. Beethoven frunce el ceño, golpea las teclas con más fuerza. Nada. El miedo empieza a instalarse. Para un compositor, perder el oído no es solo un problema, es una condena. Es como si a un pintor le quitaran los ojos, o a un escritor las palabras, pero nadie imaginaba que aquel hombre, que poco a poco se hundía en el silencio, terminaría creando una de las obras más grandiosas de toda la historia de la música. La pregunta es, ¿cómo puede un hombre sordo componer música que conmueva al mundo entero? Beethoven nació en la ciudad de Bonn en 1770. Desde pequeño mostró un talento extraordinario para la música. Su padre soñaba con convertirlo en un prodigio como Wolfgang Amadeus Mozart. Horas interminables frente al piano, ejercicios, escalas, ensayos. Pero Beethoven no solo tocaba música, la sentía. Cada melodía parecía surgir de algún lugar profundo dentro de él. A los 22 años se mudó a Viena, la capital musical de Europa. Allí comenzó a ganar fama rápidamente. Su talento era salvaje, intenso, revolucionario. La gente decía que cuando Beethoven tocaba, el piano parecía luchar contra él. Pero entonces comenzó el verdadero drama. A finales de sus 20 años, Beethoven empezó a notar algo extraño. Un zumbido constante, dificultad para escuchar conversaciones, y cada vez le costaba más oír los sonidos agudos. Al principio lo ocultó, porque para un músico, quedarse sordo significaba el final de su carrera. Desesperado, escribió una carta a sus hermanos, hoy conocida como el Testamento de Heiligenstadt. En ella confesaba su dolor, su miedo, su vergüenza y la profunda tristeza que sentía al alejarse de la gente. Incluso admitió que pensó en quitarse la vida, pero decidió seguir viviendo, por una razón, la música que aún llevaba dentro. A medida que su sordera avanzaba, Beethoven tuvo que encontrar nuevas formas de escuchar. A pesar del peso aplastante de su sordera, Beethoven eligió la vida, eligió el arte. Esta decisión no curó mágicamente su desesperación, pero le dio un propósito, una razón para soportar el silencio que lo envolvía. A partir de este momento, su vida se convirtió en un testimonio del poder del espíritu humano. Se retiró aún más en sí mismo, creando un mundo de sonido que solo él podía escuchar. Viena, que una vez fue una ciudad de triunfos y reuniones sociales, se convirtió en un paisaje de aislamiento. Sus interacciones con el mundo exterior se volvieron tensas, a menudo llenas de malentendidos. Su famoso temperamento, que ya formaba parte de su carácter, ahora se encendía con la frustración de no poder comunicarse. Imaginen la agonía de un músico incapaz de escuchar una simple pregunta o el elogio por su propio trabajo. Se le consideraba irritable, antisocial, un recluso, pero esto era una máscara para su profunda vulnerabilidad. Para salvar la brecha silenciosa, comenzó a llevar lo que se conoció como sus cuadernos de conversación. Amigos, visitantes y colegas escribían su parte de la conversación y Beethoven respondía, a veces verbalmente, a veces por escrito. Estos cuadernos son una ventana preciosa y desgarradora a su vida cotidiana, llenos de todo, desde profundas ideas musicales hasta simples listas de la compra. Muestran a un hombre desesperado por conectar, luchando contra la marea del silencio. Este aislamiento forzado tuvo un efecto transformador en su música, ya no atado por los sonidos convencionales de la sala de conciertos o las opiniones de sus críticos. Las composiciones de Beethoven viajaron hacia adentro. Sus últimas obras, compuestas en una sordera casi total, son algunas de las piezas musicales más complejas, espirituales y vanguardistas jamás escritas. No solo escuchaba música en su cabeza, la sentía, la construía a partir de la memoria pura, el intelecto y la emoción, las vibraciones que sentía a través del suelo de su piano.
las estructuras que construía en su mente. Esta era su nueva realidad. Hay historias de él componiendo con una batuta en la boca, el otro extremo presionado contra la caja de resonancia de su piano, solo para sentir el más mínimo eco de las notas que estaba creando. Su proceso fue una batalla, una feroz lucha con su propio genio. Caminaba durante horas por los bosques de Viena, tarareando, gritando, garabateando furiosamente en sus cuadernos de bocetos. No solo escribía música, la vivía, la respiraba. La sordera que amenazó con destruirlo finalmente desató un nuevo y más profundo nivel de creatividad. Se liberó de las formas clásicas que había dominado, creando una música cruda, intensamente personal y que hablaba de lucha, pero también de triunfo y alegría supremos. Le dio al mundo un sonido que él mismo nunca escucharía. Habiendo mirado al abismo, Beethoven eligió la vida, eligió el arte, pero esta decisión no borró mágicamente su sufrimiento. Su mundo se volvió más silencioso y con ello su aislamiento se profundizó. Imagínense, un músico incapaz de escuchar los aplausos, las críticas o incluso una simple conversación en un café vienés. Las reuniones sociales se convirtieron en una fuente de intensa ansiedad. A menudo asentía y sonreía, fingiendo entender una dolorosa farsa que lo hacía sentir como un fraude. Esta frustración a veces se desbordaba en ataques de ira, consolidando su reputación de hombre difícil y excéntrico. Amigos y mecenas a menudo sufrían las consecuencias de su ira solo para recibir sentidas cartas de disculpa días después. Pero este profundo aislamiento alimentó una conexión aún más profunda con su mundo interior de la música. Los sonidos que ya no podía oír del exterior, los podía oír perfectamente en su mente. Estaba componiendo en un mundo de sonido puro y sin adulterar, un mundo al que nadie más podía entrar. Para salvar la distancia entre este mundo interior y el físico, desarrolló métodos ingeniosos. Cerró las patas de su piano para poder tumbarse en el suelo, presionando la oreja contra la madera, sintiendo las vibraciones de cada nota resonar por todo su cuerpo. También utilizó una delgada varilla de madera, apretando un extremo entre los dientes y colocando el otro contra la caja de resonancia del piano, conduciendo las vibraciones directamente a su mandíbula. Su dedicación era absoluta. Se perdía en su trabajo durante días, olvidándose de comer o bañarse. Su apartamento era un caótico testimonio de su concentración única. Hay una historia de un visitante que lo encontró en un frenesí, con el pelo alborotado, la ropa desaliñada, gritando y pataleando mientras elaboraba una nueva sinfonía en su cabeza. Era un hombre poseído por su musa. Fue en este período de profunda sordera cuando compuso algunas de sus obras más innovadoras e inmortales, la épica Sinfonía Heroica, sus últimos cuartetos de cuerda y la monumental Novena Sinfonía. Transformó su tragedia personal en un triunfo universal, demostrando que la música más poderosa no solo proviene de los oídos, sino de las profundidades inflexibles del alma humana. Y aquí viene uno de los detalles más sorprendentes de su vida. Beethoven comenzó a cortar las patas de su piano. Sí, literalmente cerraba las patas del instrumento. Después colocaba el piano directamente sobre el suelo. ¿Para qué? Para sentir las vibraciones de la música a través del suelo y del cuerpo del piano. Apoyaba su cabeza contra la madera y así podía percibir las notas mediante vibraciones. No las escuchaba, las sentía. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en un instrumento. Mientras el mundo se llenaba de silencio, su mente seguía escuchando sinfonías enteras. A pesar de su sordera, Beethoven siguió componiendo. Y no cualquier música. Compuso algunas de las obras más importantes jamás creadas. Entre ellas, la famosa Symphony No. 5 con su icónico comienzo, tan 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 tan. Pero su obra más ambiciosa estaba aún por llegar. Una sinfonía monumental, una obra que hablaría de esperanza, humanidad y hermandad. La obra que cambiaría la historia de la música, la Symphony No. 9. Lo increíble es que cuando la compuso,
Beethoven ya estaba completamente sordo. No podía escuchar ni una sola nota. Todo existía únicamente en su mente. El 7 de mayo de 1824, la novena sinfonía se estrenó en Viena. El teatro estaba lleno. La expectativa era enorme. Beethoven insistió en dirigir la obra, aunque en realidad ya no podía seguir la música. Los músicos tenían que ignorar sus indicaciones y seguir al director real. Cuando la obra terminó, el público estalló. Aplausos, gritos, ovaciones. Pero Beethoven seguía mirando a la orquesta, marcando el ritmo, sin darse cuenta de lo que ocurría detrás de él. Entonces una de las cantantes se acercó suavemente y lo giró hacia el público. Miles de personas estaban de pie, aplaudiendo, llorando, celebrando al genio que había creado aquella obra. Beethoven no podía oírlos, pero podía verlos, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que su música había llegado al corazón del mundo. Beethoven murió en 1827, pero su legado sigue vivo. Su música se interpreta en todos los rincones del planeta, y la última parte de su novena sinfonía, la famosa Ode to Joy, se convirtió incluso en el himno de European Union. La historia de Beethoven nos recuerda algo poderoso. El talento puede abrir puertas, pero es la perseverancia lo que cambia la historia, porque a veces el mundo más hermoso no es el que escuchamos con los oídos, sino el que creamos con el corazón. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna historia emotiva como esta. Tu apoyo hace que podamos seguir creando contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.